Muy buenas noches, mis queridas hermanas. Damos la bienvenida a una y cada una de ustedes. Bueno, yo no quiero hacer tanto la introducción porque ya pues llevamos mucho tiempo con la misma introducción de siempre, dándole gracias a Dios primeramente por traernos, reunirnos alrededor de su palabra. Como siempre decimos, no es un lunes más, sino es por la voluntad de nuestro Señor y a Él siempre damos la honra y la gloria. Y así nomás, entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a este taller estudio con una oración. Entonces yo les pido que me acompañen allí donde están y oramos. Padre Celestial, antes de abrir su santa palabra, ponemos en sus manos este taller estudio, mi Señor. Le pedimos que guíe cada palabra, que vayamos a compartir esta noche, Señor, que su Santo Espíritu abra nuestro entendimiento y que todo lo que aprendamos nos acerque más a Jesús, Señor. Que este tiempo juntas, que sea, Señor, para toda su gloria. Hoy también, Señor, mi país, Colombia, ha sido sacudido por un fuerte terremoto, sobre todo en el occidente de mi país, Señor, de Colombia, donde se han perdido vidas, familias heridas, hogares destruidos, que aún, Señor, están buscando debajo de los escombros aquellos familiares, Padre, con la esperanza de encontrarlos vivos. Por ello, Señor, le pedimos consuelo para quienes lloran hoy sus muertos. Fortaleza, Señor, para los heridos. Y también, Señor, le pido que proteja a todos aquellos que están arriesgando también sus vidas, Señor, para salvar a otros, Padre. Padre bueno, también le pido que otorgue sabiduría a las autoridades que están respondiendo a este desastre natural, Señor, con provisión para quienes hoy ya no tendrán un techo ni un sustento. Pero, Señor, está usted allí gobernando cielo y tierra, Señor, porque usted es nuestro refugio y usted es nuestra fortaleza. Como dice las Escrituras, nuestro pronto auxilio en estas tribulaciones. Que en medio de toda esta tragedia, Señor, muchos puedan encontrar en usted, mi Señor, el único y verdadero consuelo, la única esperanza, nuestro Salvador Jesucristo, Señor. Y es en su nombre, Señor, donde nosotros podemos descansar esta noche en oración, Señor. Colocamos toda esta petición en acción de gracias por medio de su amado Hijo, con el poder del Espíritu Santo y dirigido al Padre Todopoderoso. Hemos orado. Amén. Bien, mis hermanas. Bendiciones, hermana Magueli. Me alegra mucho verles. De verdad que mi corazón está conmovido, pero por el amor que cada una de ustedes, mis amadas hermanas, la verdad, eh, me profesan, pero sobre todo ese amor que Dios les ha dado. La verdad que sí, para poder amar a las demás, sin conocernos, pero en verdad sentir su apoyo, sus oraciones, sus preocupaciones, es lo que más lo anima a uno y puede cobrar uno de verdad esperanza y consuelo. Buenas noches, hermana. Dios bendiga. ¿Cómo está, hermana Moni? Ya yo había activado el GPS. Ya yo había activado el GPS satelital. ¿A dónde está mi hermana Moni? A ver. Gloria a Dios. Dios la siga guardando a usted y a cada uno de los habitantes. Estuvimos siempre pendientes y en oración. Y bueno, me alegra verla, así sea por este medio que el Señor nos ha permitido en este tiempo estar y permitirme pues conocerla y a cada una de ustedes también. De verdad, nos pusimos muy nerviosas. En lo personal, yo creo que he quedado muy nerviosa después de lo que pasó con mi mamá, así que yo estaba, ay Dios mío, pero confiando y creyendo en el Señor que usted y su familia estuvieran bien bueno, y los habitantes también, pues, también pidiéndole mucho por cada uno de ellos.
Y así ha sido, Bendiciones. agradecida a Dios primeramente y a ustedes, mis amadas hermanas, por ese corazoncito que el Señor ha regenerado, de verdad. Y pues, de verdad, no quería dejar pasar esta clase porque en su palabra, pues a uno le da ese descanso y quería compartir que es la tercera clase del Evangelio de Juan. Y hoy vamos a ver algo muy bonito. Hoy vamos a ver algo bonito, es el discípulo amado, un espejo para nuestra vida cristiana. De verdad que me alegra mucho que el Señor nos haya podido reunir, de verdad, y siempre alrededor de su palabra. Pero bueno, quiero que hagamos esta noche como que una breve pausa para recordar el camino que ya hemos recorrido juntas en estas dos clases. Y es lo siguiente, vamos a hacer un pequeño recorrido. Entonces, en nuestra primera clase nos preguntamos quién fue Jesús y descubrimos, tanto en el cuarto evangelio, que es el que estamos estudiando, como en los sinópticos, acordémonos que es Lucas, Marcos y Mateo, que son los sinópticos, que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Una sola persona, dos naturalezas, pero sin confusión ni separación. Y esa verdad no es algo como un simple dato, sino va a ser el fundamento sobre el que hoy, esta noche, nos va a sostener todo lo que vamos a poder estudiar. Y en la segunda clase nos detuvimos en una pregunta que muchas veces damos por sentada, que es en realidad un evangelio. Y vimos entonces que no es una biografía, ¿verdad? Como al estilo que hoy la conocemos, ni tampoco una simple crónica donde se narran sucesos, sino un testimonio con propósito, un anuncio escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y para qué? Para que creyendo tengamos vida eterna, ¿verdad? En su nombre. Y esto nos lo reafirma Juan en el capítulo 20, versículo 31. Entonces, esta noche vamos a dar un paso más. Ya sabemos quién es Jesús y qué tipo de libro estamos leyendo, ¿verdad? Ahora ya con estos datos. Ahora, lo que nos falta es preguntarnos por sus seguidores. ¿Cómo deben tratarse entre sí? ¿Cómo deben vivir? Entonces, antes de responder esta pregunta, antes tenemos que resolver un misterio. Y ese misterio es quién escribió el Evangelio. Y ustedes dirán, pero ¿por qué misterio? Ya se darán cuenta. Si a cualquiera de nosotros nos preguntara quién escribió el Evangelio de Juan, probablemente y muy probablemente respondería sin duda el apóstol Juan, hijo de Zebedeo, uno de los 12, y es que en cierto sentido es verdad. La pregunta parece traer la respuesta, ¿verdad? Ya incluida en sí misma. Sin embargo, cuando estudié este cuarto evangelio bajo la guía del profesor Lucas Magnin, me llevé, de verdad, yo lo digo personalmente, me llevé una gran sorpresa. Y esa sorpresa la quiero compartir con ustedes, que en ningún versículo del cuarto evangelio, y espero que también las invito a que tomen su Biblia y se ubiquen en el evangelio de Juan, del cuarto evangelio, y como les decía, en ningún versículo del cuarto evangelio se afirma explícitamente que haya sido el apóstol Juan quien lo escribió. Pero no se asusten. Vamos entonces que el mismo texto bíblico, mis hermanas, él nos va a decir su nombre. Él mismo nos va a decir, porque el evangelio no nos deja sin respuesta. Entonces, por eso les voy a pedir que vayamos juntas al lugar exacto donde el propio texto se identifica a sí mismo. Entonces, yo les pido que abran sus Biblias o me pueden seguir aquí en la pantalla en el capítulo 21
capítulo 21, versículos del 20 al 24. Pueden seguirme aquí o en sus propias Biblias. Les vamos a leer a Juan, capítulo 21, versículos 20 y 24. Y les leo. Leemos el texto bíblico en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de esto? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Versículo 24. Este es el discípulo, atenta mis hermanas, que da testimonio de estas cosas, que escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Amén. Aquí está la respuesta a nuestra pregunta capciosa. ¿Quién escribió el cuarto evangelio? Fue el discípulo amado. Eso es lo que dice el texto. Ahora, vamos a la siguiente diapositiva. Y esta figura que aparece envuelta, como les decía, como que en este cierto misterio a lo largo del relato, es identificado por el propio texto como su autor. Y noten algo, por eso hay que estar muy pendientes de los textos bíblicos y noten que no habla solo una voz, hay una comunidad, probablemente sus propios discípulos, que respalda ese testimonio y declara, porque dice, ven el versículo que dice, sabemos lo que él nos contó es cierto. Ese discípulo que reposó en el pecho de Jesús es quien ha dejado por escrito esos sucesos y su relato dice que es digno de toda confianza. Bueno, entonces, otra pregunta nos surge aquí. ¿De dónde viene nuestra costumbre de llamarlo el Evangelio de Juan? Bueno, vamos a ir resolviendo. Vamos poco a poco resolviendo este gran misterio. La respuesta más antigua, mis amadas, nos la da Ireneo de Lyon. Fue un obispo del siglo II. Ireneo, pongan atención, había sido discípulo de Policarpo, que Policarpo a su vez había sido discípulo directo del apóstol Juan, el de los 12. Ireneo escribió que el autor del cuarto evangelio era, en efecto, el apóstol Juan. De ese testimonio de Ireneo, transmitido de generación en generación, proviene el título que hasta hoy, nuestros días, lo conocemos como el Evangelio de Juan. Es por eso. Ahora, mis amadas, les he de contar que a lo largo de la historia han surgido demasiadas hipótesis, pero muchísimas. Permítanme, pasamos a la siguiente diapositiva. Y algunos han pensado que el discípulo amado pudo ser, pongamos atención, pudo ser Juan el Anciano. Juan el Anciano es una figura distinta del apóstol que aparece saludando a la comunidad de las cartas. ¿Se acuerdan las primera, segunda y tercera carta de Juan? Él habla ahí como con esa ternura y él se dice que es Juan, dice el apóstol anciano. Y él también nos habla como con esa ternurita porque nos dice hijitos. Entonces tiene como que esa semejanza, ¿no? Que en esas cartas él, es el lenguaje que utiliza. Y él se nombra ahí Juan el Anciano. Ahora, otros proponen que pudo tratarse de Lázaro, el hermano de Marta y María. Estamos hablando de quién escribió el Evangelio de Juan. ¿Y por qué dicen que Lázaro?
recordando que corría, ¿se acuerdan lo que acabamos de leer? Que entre los creyentes hubo ese rumor de que ese discípulo no moriría y que Lázaro había experimentado literalmente la victoria sobre la muerte. Él resucitó. De hecho, Lázaro es la única persona a quien Jesús llama explícitamente aquí en este evangelio, mi amigo. Ahora, hermanas, como les dije, existen muchas otras hipótesis, demasiadas, pero esta noche no nos vamos a detener a resolver ese debate histórico sobre su identidad. La verdad, ese no, hoy no es nuestro interés, sino es otro, y creo que es aún más provechoso para nuestra vida espiritual, y ya les daremos cuenta. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Por qué digo que va a ser provechoso para nuestra vida espiritual? Porque quiero que leamos juntas la figura del discípulo amado, en una clave literaria y también teológica, como un modelo, casi como un espejo de lo que significa seguir a Cristo. Si observamos con atención, mis amadas, los rasgos a lo largo del cuarto evangelio del discípulo amado, no solo vamos a resolver una curiosidad histórica, sino que vamos a aprender algo esencial sobre cómo debemos vivir nosotras mismas como esas discípulas amadas del Señor. Así que yo las voy a invitar a recorrer 5 escenas en las que aparece esta figura del discípulo amado. Y si somos observadoras, notaremos algo muy, pero muy interesante. Casi siempre que aparece el discípulo amado, aparece también nuestro querido Pedro, esa figura de autoridad de los 12 y que más adelante sería columna de la iglesia primitiva. Entre ambos existe una relación entrañable de respeto mutuo y también en ciertos momentos como que de una tensión, podríamos decir, sana, que vale la pena observarla con cuidado, porque en ella también hay enseñanza para nuestra vida en comunidad, en nuestra iglesia. Así que, no siendo más, vamos a ir a la primera escena. Y como les digo, me pueden seguir en la lectura bíblica, leyendo ahí en la pantalla o en sus propias Biblias. Entonces, vamos a ir al capítulo 13 de los versículos 21 y 28. Esta primera escena ocurre durante la última cena. Ese momento que en pocos días volveremos a recordar y conmemorar. Aquí se nos presenta desde un ángulo distinto, justo después de que Jesús lavara los pies de sus discípulos, ¿verdad? Entonces, vamos a leer desde el versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariotes, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús les dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Estamos ante un momento profundamente solemne, ¿verdad, hermanos? Es la última noche que Jesús comparte a solas con los suyos antes de la cruz. Y en esa intimidad, tras haber lavado los pies de sus discípulos, Él hace un anuncio desgarrador: uno de ustedes me va a entregar. Obviamente, ¿cómo quedaron los discípulos? Atónitos, perplejos,
porque ellos todavía no alcanzaban a comprender el misterio de la muerte y resurrección que se avicinaba. Ahora, observen esto. Pedro, o sea, hagámonos ahí como que la escena, la película, Pedro sentado lejos de Jesús. Es como siempre, ¿no? Que Pedro es el más impulsivo, el que tiene algo que decir siempre en cada cosa, aunque es el líder reconocido de los 12, desde su lugar no logra descifrar ese secreto de quién es el que lo va a entregar. Así que, ¿qué hace? Le hace señas, nos dice el texto bíblico, al discípulo amado, para que le pregunte al maestro quién será el traidor. El discípulo amado, en cambio, si se dan cuenta, está reclinado sobre el pecho de Jesús. Y desde ese lugar puede escuchar lo que ningún otro alcanza a oír. Algunas versiones antiguas, como la Reina Valera de 1909, traducen este detalle, ese versículo, en una imagen todavía más profunda, hermanos. Se los voy a leer. Es el versículo 23. En la versión Reina Valera de 1909 dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado en el seno de Jesús. Estar en el seno de alguien describe, en el lenguaje bíblico, una cercanía de máxima intimidad y confianza. Es como comparable a la de una madre con su hijo en brazos. Y no es casualidad que el mismo Evangelio use esa expresión unos versículos antes para describir la relación entre el Padre y el Hijo. Mire, si vamos a Juan, capítulo 1, versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, ¿sí ve? Esa relación es la misma cercanía eterna que el Hijo tiene con el Padre. Y es en cierta medida la que Jesús ofrece a este discípulo. Una relación de ternura, de confianza y de comunión profunda. Entonces el discípulo amado puede escuchar de cerca el corazón del Señor. Precisamente ¿por qué? Porque está apoyado en su pecho. ¿Ve? Ahora, pasemos a la siguiente diapositiva. Y veamos que de esta primera escena, ¿qué aprendemos? Nuestro primer rastro de este discípulo amado, esa característica, es que el discípulo amado es aquel que cultiva intimidad con Cristo. Es quien escucha sus secretos, quien está atento a lo que mueve su corazón. Y aquí conviene recordar un principio, mis amadas, precioso, de nuestra fe. Esta cercanía no es un privilegio que el discípulo conquistó por un mérito propio, sino fue un lugar de gracia al que fue invitado. Nadie, pero nadie lo sabemos, pero no es, es bueno recordar que nadie se gana un puesto en el pecho de Cristo, se recibe por su sola gracia. Y desde allí, una respuesta agradecida, ¿verdad? Se aprende al escuchar su palabra. Esa es la primera característica del discípulo amado. Ahora nos vamos a ir a la segunda escena. Vamos avanzando entonces ahora al capítulo 19 y vamos a leer los versículos del 25 al 27. Ahora cambiamos de escena porque estamos a los pies de la cruz. Jesús, contra toda expectativa de sus discípulos, que ellos no querían que él subiera a Jerusalén, ha sido crucificado de la forma más humillante posible. Y vamos a leer. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba,
que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Bien, cuando llegamos a este momento, amadas, nos preguntamos, o yo me he preguntado, no sé si ustedes, ¿por qué huyeron los demás discípulos y no están junto a la cruz? Bueno, pues muchos dicen que no solamente era porque estaban tristes, ¿verdad? Y obviamente sí, estaban tristes, pero es que también recordemos el contexto de la época. La crucifixión era en el mundo romano una muerte reservada para esclavos y para los enemigos del imperio, una muerte deliberadamente vergonzosa. Y estar cerca de un crucificado podía significar ser señalado como su colaborador, es decir, como cómplice de un criminal contra Roma. Por eso los discípulos varones se dispersan y se esconden. Bueno, no estoy haciendo despectiva con los discípulos varones, sino que podemos mirar que al pie de la cruz, allí permanecen 4 mujeres y este discípulo amado, ¿verdad? A que Jesús amaba. De modo que cuando aumentan los problemas, cuando seguir a Jesús se vuelve peligroso y hasta doloroso, el discípulo amado, ¿qué hace? No huye, permanece. Y hay un detalle, por decirlo así, como entrañable en esta escena, porque es a él, al discípulo amado, a quien Jesús le confía el cuidado de su madre, encomendándole así el cuidado de su propia familia, en el momento en que él ya no podía estar, ¿verdad? Ahora miremos la siguiente diapositiva. Y de esta segunda escena aprendemos un segundo rasgo. El discípulo amado es quien permanece junto a Jesús, incluso en los momentos más duros y hasta peligrosos. Y quien acepta además con responsabilidad el cuidado de la familia del Señor. Hoy nosotros podríamos decir a nuestra familia de la fe, a la iglesia, como lo que hoy hicieron ustedes por mí, su preocupación, su cariño y sus oraciones por mí y por Colombia. Y ellos, este discípulo amado, toma a esa madre como si fuera la propia. La perseverancia, hermanas, no es un adorno opcional de nuestra fe cristiana, sino que es un fruto necesario de una gracia que verdaderamente ha tocado nuestro corazón. Y así nos vamos a ir a una tercera escena. Ahora vamos a pasar al capítulo 20 y vamos a estar en los versículos del 1 al 10. Ya vimos con el evangelio, ¿verdad? Al momento de la cruz, ahora nos va a tocar la de la resurrección. Y dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón, Pedro y el otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, perdón, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían, dice, pongamos aquí mucha atención, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no lo encontró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos allí puestos y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos con los lienzos, sino enrollado en lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún
no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Bien, mis amadas. Aquí nuevamente, igual que ocurrió al pie de la cruz, es una mujer quien va al frente, ¿verdad?, del discipulado, podríamos decirlo. Y es María Magdalena. Llega primero al sepulcro, a la tumba, y la encuentra como abierta y vacía. Ella lo que hace es ir corriendo a avisarle a los demás. Entonces surge una escena curiosa. ¿Por qué curiosa? Porque el discípulo amado llega corriendo, el texto bíblico no lo dice, que él llega primero, ¿verdad? Se va corriendo y llega primero ahí al sepulcro. Pero ¿qué él hace? Si observan, él no entra, él se asoma y él mira. Pero ¿qué hace también? Él espera que llegue Pedro, para que después de él pueda entrar. No sé ustedes, mis amadas, pero me parece aquí que se revela algo, pero muy, muy hermoso sobre la relación de estos dos discípulos, de Juan y de Pedro. Y es que el discípulo amado bien podría haber entrado primero, obvio, llegó de primero, corrió, fue más rápido y tenía todo el derecho, ¿verdad? Porque fue el que llegó primero. Pero el discípulo amado elige aguardar, elige esperar. ¿Y qué hace? Cede el paso a quien ocupa un lugar de autoridad y responsabilidad dentro del grupo. Pedro corre más despacio, tal vez porque esas figuras de autoridad dentro de esta comunidad cristiana de fe a veces cargan un paso más lento. Pero cuando llega, entra primero, y solo entonces entra también el discípulo amado. Y aquí hay un dato que no debemos pasar por alto. El texto no dice que Pedro creyera en ese momento. Dice, en cambio, que el discípulo amado vio y creyó. Aunque todavía no comprendía del todo lo que las escrituras habían anunciado sobre la resurrección, ¿verdad? Pero él vio y creyó. Así que en esta escena, la tercera escena, lo que nos enseña y aprendemos es que el discípulo amado es quien anhela con urgencia encontrarse con su Señor, quien cree aún sin comprenderlo todo plenamente, y quien, pudiendo seguir su propio camino, elige honrar y respetar a quienes ocupan un lugar de autoridad dentro de la comunidad de la fe, de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones. Es un buen recordatorio para nosotros. La fe genuina no siempre viene acompañada de comprenderlo todo, de mirar todo el panorama. A veces creemos primero y entendemos después, así como el discípulo amado, sosteniéndonos en la certeza de que la palabra de Dios es fiel y veraz, aunque nuestra mente todavía no alcance a mirarlo todo, ¿verdad? Así que vamos para la cuarta escena. Y seguimos ahí en el capítulo 21 y vamos a leer de los versículos 1 al 11. Ahora, en esta cuarta escena, esta escena nos recuerda, y yo creo que de manera muy intencional, otro relato que ya nosotras conocemos. Es la pesca milagrosa con la que comenzó el ministerio de Jesús junto a nuestro querido Pedro. Voy a recordarles así como un poquito parafraseado, eso lo encontramos en Lucas 5 del 4 al 10. Y es cuando se acuerdan que Jesús les dice, boga mar adentro, le dice a Pedro, y echad vuestras redes para pescar. Y viendo esto Simón Pedro, él cae de rodillas ante Jesús, ante esta pesca milagrosa, y Jesús le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Esa fue la pesca milagrosa que nos recuerda a Lucas, ¿verdad? Ahora vamos a Juan, donde estamos, el cuarto evangelio, y vamos a leer el texto bíblico del 1 al 11. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea,
los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no le podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Versículo 8. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red de tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Amén. A pesar de haber vivido ya esta experiencia, ¿verdad? Como les dije, ya Pedro lo había vivido al inicio de su llamado, Pedro no reconoce a Jesús cuando la escena se repite. Ahora, al final del ministerio del Señor Jesús, él se aparece junto al mar de Tiberias, ¿verdad? No lo dice. Pero quien lo reconoce, y lo leímos, es el discípulo amado, quien al verle esa pesca abundante, llegó a su memoria y cae en cuenta primero y exclama, ¿no? Es el Señor. Resulta significativo que poco antes Pedro les había dicho a los demás, ¿verdad? A sus compañeros, voy a pescar. Es decir, volvía a su antiguo oficio, a su vida de siempre. Como diciendo, digamos, fue hermoso lo vivido con Jesús, pero ahora regreso a lo que sé hacer, a pescar. Y los otros discípulos, pues, lo acompañaron. El discípulo amado, sin embargo, no solo reconoce al Señor primero. Él podría haberse adelantado, ¿verdad? Y encontrarse con Jesús, dejando atrás a los demás, porque fue él el primero que lo reconoció. Bueno, tal vez yo también hubiera hecho lo mismo. Lo miro y me voy y me tiro al mar de Tiberias a encontrarme con Jesús. Pero si nos damos cuenta, él lo que hace, el discípulo amado, es avisarle a Pedro y le da como que ese espacio para que sea él quien vaya al encuentro con el maestro, porque sabía que Pedro lo necesitaba. Ante todo, reconciliarse con Jesús después de haberlo negado 3 veces. Y en efecto, así ocurre. Jesús le pregunta 3 veces a Pedro si le ama, tantas veces como Pedro lo negó. Y en cada respuesta, no solo lo restaura, sino que le comisiona, apacienta mis ovejas. Pedro, que había dicho 3 veces, no conozco a este hombre, ahora tiene la oportunidad de declarar 3 veces su amor y es restaurado a su llamado, al ministerio. Ahora, ¿qué aprendemos de esta cuarta escena? Y es un cuarto rasgo de este discípulo amado, que el discípulo amado es quien sabe reconocer al Señor en medio de lo cotidiano, incluso, amadas hermanas, en las tareas más ordinarias de nuestra vida, barriendo, trapeando, limpiando, y quien precisamente por esa cercanía con Cristo se convierte en guía para que otros también se encuentren con Él. El discípulo amado cuida el corazón de Pedro, aun siendo Pedro una figura de autoridad, recordándonos que ni siquiera quienes llevan esa responsabilidad en nuestras iglesias están exentos de necesitar restauración, acompañamiento y tiempo a solas con el Señor. Cuanto mayor responsabilidad tenemos en la iglesia,
Más necesitamos, hermanas, de otros discípulos amados que nos ayuden a volver al encuentro con Cristo. Ahora vamos a pasar a nuestra última escena. Y aquí nos vamos un poquito más adelante del mismo capítulo 21 y vamos a estar leyendo los versículos 20 al 23. Y leo. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué hace? A lo largo de todo el Evangelio, hemos notado cierta tensión, yo les decía a ustedes esa tensión sana, pero también respetuosa, ¿verdad? Entre el discípulo amado y Pedro. Pedro, vemos que carga con enormes responsabilidades de liderazgo dentro de la comunidad. El discípulo amado sostiene una cercanía particular con Jesús. ¿Y qué pasa aquí, en esta quinta escena? Que ambos necesitan y que de algún modo se complementan, Pedro y Juan. Y aquí, cuando Pedro mira de reojo, ¿verdad? Y pregunta por el destino del discípulo amado, Jesús le responde, pero contundentemente, eso no te corresponde a ti, digámoslo así. Cada uno debe responder delante de mí. Tú, sígueme. Eso fue lo que le dijo prácticamente nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a mirar entonces qué podemos aprender de esta última escena. De esta última escena aprendemos entonces un quinto y último rasgo. El discípulo amado, mis amadas, es quien permanece fiel hasta que Cristo vuelva. Quien persevera en el Evangelio sin distraerse, comparando su llamado con el de los demás. Y aquí resuena, hermanas, una de las verdades más consoladoras de nuestra fe cristiana. Es la perseverancia final de los santos. No depende nunca de nuestra propia fuerza, sino de la fidelidad de aquel que nos llamó y que nos sostiene hasta el fin. Gloria a Dios. Nuestra tarea, amadas, no es vigilar el camino ajeno, el camino de los demás, sino fijar los ojos en Cristo y seguir. Ay, amadas, esta última a mí me tocó, he de confesar. No es de interés, de verdad, ni de mi interés de esta noche, como les dije al principio, resolver con toda certeza si este discípulo amado fue el apóstol Juan, el de los 12, Juan el anciano, o si fue Lázaro, o si fue otra persona, el que escribió el Evangelio de Juan. No, lo que más quiero es que miremos esta figura como un espejo y que recojamos juntas los rasgos que el cuarto evangelio nos ha ido mostrando a lo largo de estas 5 escenas del discípulo amado. Y miremos. El discípulo amado está atento a las necesidades y al corazón del Señor. Busca intimidad con Él y escucha su palabra. El discípulo amado permanece al lado de Jesús, incluso cuando es peligroso o doloroso de hacerlo, y se hace responsable del cuidado de la familia de la fe. El discípulo amado anhela con urgencia el encuentro con su Señor y cree aún cuando no comprende del todo. El discípulo amado respeta, amadas, a quienes tienen autoridad y responsabilidad dentro de la comunidad cristiana, aun cuando existan diferencias
entre ellos. El discípulo amado sabe reconocer al Señor en medio de lo cotidiano y por su testimonio se convierte en guía para que otros también lo encuentren. Y por último, el discípulo amado persevera fiel hasta el final, con los ojos puestos en Cristo y no en la comparación con los demás. Así que quiero cerrar recordándoles algo que encontramos aquí en esta última diapositiva. Y es que nuestra fe nos enseña con mucho ahínco y con mucha firmeza. Nada de lo que hemos visto esta noche describe un mérito de que este discípulo amado conquistó por su propio esfuerzo. Eso quiero dejarlo bien claro. Desde el principio se nos dice que es el discípulo a quien Jesús amaba. Jesús amaba. El amor viene primero. Y ese amor recibido, el que produce como fruto la intimidad, la fidelidad, la fe, el respeto y la perseverancia que hemos contemplado en los rasgos del discípulo amado. Nosotras tampoco nos ganamos un lugar en el pecho de Cristo, amados. Se nos ha dado por pura gracia en Cristo. Y esa misma gracia, la que ahora nos capacita para vivir como discípulas amadas. Por eso, antes de pensar en invitar estos rasgos por esfuerzo, quiero que descansemos primero en esta verdad. Dios nos ama y en Cristo cada una de nosotras tiene ya un lugar reservado en su pecho, tal como lo tuvo aquel discípulo a quien Jesús amaba. Desde ese descanso y no desde la presión de lograrlo por mérito nuestro, es que ahora nosotras podemos examinarnos delante del Señor. Así que las quiero invitar entonces a sostener ese espejo delante de nuestro propio corazón y llevarnos esta noche algunas preguntas para que podamos meditar esta semana en oración, a solas, en esa intimidad con nuestro Señor. Y busco momentos de intimidad con Cristo, tiempo para reposar en su palabra y escuchar lo que Él quiere decirme. Otra pregunta, ¿permanezco cerca del Señor y de mi familia de fe también en los momentos difíciles o solo cuando es cómodo para hacerlo? Otra pregunta, ¿corro con anhelo al encuentro de Jesús, incluso cuando no comprendo del todo lo que Él está haciendo en mi vida? ¿Cómo trato a quienes tienen autoridad o responsabilidad en mi comunidad de fe? ¿Los honro, aunque tengamos diferencias? Sé reconocer al Señor en medio de lo cotidiano, en mi hogar, en mi trabajo, en mis tareas más sencillas, y ayudo a otros a encontrarse con Él. Y por último, persevero fiel en el Evangelio, con los ojos puestos en Cristo, sin distraerme comparándome con mi llamado al de otras hermanas. Que el Señor, mis amadas, que amó primero a este discípulo y que nos ha amado primero también a cada una de nosotras, siga formando en nuestro corazón esas mismas marcas: intimidad, fidelidad, fe, respeto, discernimiento y perseverancia, hasta el día en que le veamos cara a cara. Bien, mis amadas, hasta aquí es la tercera clase del Evangelio de Juan. Espero que haya sido de edificación y que de verdad el Señor nos ayude para tener
todas y cada una de estas características, de estos rasgos de este discípulo amado. Esta es mi intención, así como ha conmovido este evangelio en mi corazón, deseo lo mismo para con ustedes. Y este momento lo utilizo para si alguna desea hacer algún comentario, hacer algún aporte o alguna pregunta haya quedado y podamos resolverla, podamos utilizar este espacio. Pueden alzar sus manitas y estamos atentos. Adelante, Max. Bueno, ¿por qué aquí por qué aquí en la Biblia, en el Evangelio de Juan, nos dice que en Reina Valera, claro, dice motivación de Juan al escribir este Evangelio? ¿Cómo, Maxi? Que aquí, antes de entrar al capítulo 21, sí, nos dice motivación de Juan al escribir este Evangelio, si él no lo escribió. No, por eso te decía, hay muchas hipótesis, ¿sí? Todavía están en debate, todavía eso está en debate y podía decirles, traerles muchísimas más, porque aún se comenta de la comunidad de Juan, porque si te das cuenta, ahí en ese versículo dice, y sabemos, ¿sí? Sabemos, o sea, sí, este es el relato de Juan, lo que se está colocando, o sea, no en duda, pero sí en debate, quién escribió, porque acuérdate que en la anterior clase yo les dije que incluso el primer evangelio que se escribió fue el de Marcos. Y el de Juan fue, creo que aproximadamente 60 años después. Es que fue demasiado, ¿ves? Entonces, aquí lo que se está colocando, ¿verdad? Es preguntándose, que todavía está en debate, ¿quién pudo escribirlo? ¿Quién lo pudo escribir? No es de que, o sea, aquí en debate no está su autoría, sino quién pudo escribirlo. Porque allí mismo dice, y esta combinación es lo que ven y buscamos, que dice, y sabemos que todas estas palabras son ciertas y fieles. Sabemos quiénes. Entonces, por eso muchos eruditos dicen, puede ser incluso sus mismos discípulos, esa comunidad, ¿verdad? Porque hubo una comunidad de Juan. No me acuerdo cómo es que se llama ahorita, Juanica, una cosa así. Y por eso, entonces, traen, y todavía, Maxi, todavía están en debate, todavía eso está ahí debatiéndose, ¿verdad? Pero, si bien cierto, como el mismo texto bíblico nos dice, allí no dice Juan, dice, él se identifica como el discípulo a quien Jesús amaba. Sino que esa costumbre que nosotros decimos, el Evangelio de Juan, sí, como les mostré, viene de Ireneo, el obispo que fue el discípulo de Policarpo, porque Policarpo sí fue discípulo directo de Juan, de los 12, él sí fue directo. Y Ireneo confirma que quien escribió fue el propio Juan. Y por eso ha ido de generación su testimonio, generación en generación, y lo que ha llegado hasta nuestros días. Que vuelvo y te digo, hay hipótesis, hay todavía debates de que no, quién lo escribió. O sea, quién lo escribió no puede ser, puede que sí, puede que no. Sí, porque también en el prólogo de San Juan también, o sea, nos dice que es dice el Evangelio según San Juan. Lo que sé yo que es el apóstol del amor, San Juan. Así también lo llaman. Y acuérdate que también les mostraba, ahí está, que en sus cartas, creo que en la segunda y la tercera, él dice Juan el anciano, se identifica, ya no se identifica como Juan, ¿verdad? El apóstol a quien amaba, sino Juan el anciano. Y también está en las cartas, como él nos escribe, ¿no? Hijitos. Sí, esa manera tan bonita. Entonces, es lo que te digo, siempre hay cosas que están debatibles, pero como les decía, pues eso no era lo que hoy quería traerles, sino que quería traerles era esas características, esos rasgos de cómo ser, ¿verdad? Un discípulo amado. Y este discípulo amado nos mostró, nos fue ese espejo, esa guía, para que podamos ser nosotras también esas discípulas amadas. Amén. Gracias, Max. No, gracias a ti, Moni. No sé si alguna quiere hacer otro comentario.
¿Algún aporte? ¿Alguna duda? Hermana Moni, lo que pasa es que no quieren joder la vida. Hermana, estamos clavando. Perdón, perdón, pero es una realidad. ¿Qué quiere que le diga? ¿Por qué nos quieren complicar tanto la vida, oiga? Enredarnos la cabeza. Sí, digámoslo de alguna forma, nos quieren complicar la vida. Y que, bueno, en lo que dice mi hermana Moni, que sí, está ahí entre veremos y veremos, eh, pero según lo que decía mi hermana Moni acerca de Ireneo de Lyon, ¿verdad? Como decía ellos aseguraron, obviamente, que la iglesia de Éfeso conservaba ese recuerdo directo de Juan. Entonces, lo que pasa de que en este papiro, digámoslo así, ¿verdad? En los escritos que encontraron, no estaba escrito su nombre, digámoslo así, como su firma. Ese es el asunto. Entonces, obviamente ahí hay varias cosillas que ellos están viendo hoy en día en cuanto a lo que es, a lo que se ve, digámoslo así, la tradición a lo moderno, a lo que viene ahora, al modernismo de ahora. Entonces, pero en el criterio de los padres de la iglesia, que uno se fundamenta más en ellos, ¿verdad? Nosotros creemos que es Juan. O sea, que Juan es el que escribió, y el apóstol, en este caso, el apóstol amado, o sea, es Juan. Entonces, por eso le digo, nos quieren complicar la vida más que otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mi hermana Maxi? Que el formato de las traducciones de la Reforma, por ejemplo, ahora en el siglo XVI, cuando este Casidoro de Reina tradujo la Biblia del Oso, por ejemplo, ahí que fue en el año 1569, y Cipriano de Valera la revisó en el año 1602, ellos siguieron esa costumbre editorial de la época, de poder mantener esos títulos tradicionales, en este caso de estos libros, obviamente para que los lectores pudieran identificar de inmediato el texto, o sea, de quiénes se estaba hablando. ¿Se da cuenta? Entonces, de hecho, ellos respetaron, digámoslo así, esa etiqueta histórica que obviamente la iglesia primitiva le colocó al libro. Y entonces así se empezó a distribuir entonces todas las copias acerca de todo esto, pero la verdad que nosotros creemos que, por lo menos, yo digo nosotros, que es el apóstol amado, cuando habla del anciano, porque también eso, como decía mi hermana Moni, lo dijo muy bien, se habla de varios Juanes, lamentablemente. Entonces, como vuelvo a reiterar, de alguna manera nos quieren complicar la existencia, pero creemos que el apóstol Juan, este apóstol fue el que escribió Juan, y también obviamente fue el que escribió las cartas, y también Apocalipsis. Se da cuenta que también se puede ver como una carta, digámoslo así, porque si usted ve Apocalipsis, dentro de Apocalipsis hay una literatura o sea, que usted puede ver de las 7 cartas. Entonces también uno la puede reconocer como una epístola. ¿Se da cuenta? Y luego ahí también nos podríamos confundir, porque si nos vamos a Daniel y Apocalipsis, como que se están muy, ¿verdad? Muy parecidos, o hay algunas citas que pudiéramos decir que prácticamente se repiten. Entonces dijéramos, ay, pues ¿dónde andaba Juan? Eso digo, pónganse a pensar en mis teólogas. No, bueno, entrar en este tipo de cosas, de repente, para mi gusto, yo lo digo muy personalmente, para mi gusto es, de repente, es entorpecer un poco también algunas cosas. Se da cuenta por lo que uno ya tiene establecido. Entonces es como empezar a dudar de algunas cosas, y la verdad que, como vuelvo a reiterar, para mi gusto, no,
no me gusta mucho, claramente, pero sí lo que habla la hermana Moni es exactamente lo que se está transmitiendo en este entonces en cuanto a lo de la carta, de acuerdo a lo que, o sea, en este caso, de acuerdo al Evangelio. Entonces, pero nosotros, como la hermana Moni también expresó muy bien en cuanto a estas características de este apóstol, ¿verdad? Y nosotros, más que nada, vemos ese contenido del Evangelio, porque eso es lo que nos interesa a nosotros. Sí. Ahora, haya sido, ¿cuál de todos los Juanes fue el que escribió? Bueno, nosotros consideramos, por lo menos, como vuelvo a reiterar, es eso, más que nada, tomar en cuenta el contenido, El lo que nuestra contenido, sí. hermana nos estaba aconsejando en cuanto a los rasgos de un discípulo amado, o sea, se da cuenta de ese que se gana en el pecho de nuestro Señor, está hablando de intimidad, o sea, qué mejor es lo que nos está mostrando el carácter que debemos tener nosotros como discípulos, o sea, entonces nos Sí. quedamos con eso maravilloso que nuestra hermana nos enseñó, la fidelidad a nuestro Cristo, ¿verdad? La fidelidad al Señor. Yo creo que debemos de aplicarnos nosotros eso, ¿verdad? Si realmente somos esas discípulas amadas del Señor, con las preguntas que nos dejó aquí la hermana para reflexionar. Y sí. Hermanas, otra pregunta que tengo yo. Este mismo Juan, se supone que es el mismo que escribió Primera, Segunda y Tercera, ¿sí? Sí, Ok. sí, y Apocalipsis. De Apocalipsis. Estamos hablando, sí. Sí. Ujú. Sí. El mismo que Sí. estuvo en Patmos. El mismo que estuvo en Patmos, sí. Pero Sí. que murió en Éfesos. Sí. Y claramente fue el único que no murió, o sea, que se muestre que murió de una forma como Luego, murió el resto, o sea, como sí. murieron algunos, ¿se da Sí, cuenta? estaba viendo yo cómo murieron los demás y fue el único que no murió como murieron ellos, ¿verdad? Que tuvo una Exacto. muerte, pues, diferente. Claro, claro, Sí. entonces, por eso, como vuelvo a reiterar, hay tantos que hablan y mejor hablemos poco. Sí, Ay, ya, hermana Moni. Pero estuvo muy lindo, mi hermana Moni. Gracias por gracias. También es bonito, sí, yo entiendo a la hermana Jenny, pero también es bonito, o sea, como les dije, esto no era lo que íbamos a hablar, sino que quería así de todas maneras, como que a grandes rasgos pudiéramos también entender, ¿verdad? Saber qué otros están diciendo, para que en eso, aquí, por ejemplo, lo podemos conversar y estar más seguras, ¿no? Que cuando ya lo volvamos a escuchar, pues nosotros ya sabemos cuál es nuestro fundamento. Entonces, pues a veces no está como por demás, pero sí, sí, claro, muchas veces si nos ahondamos en eso, como dice la hermana Jenny, sí podemos de pronto, como que confundirnos más y Sí, nos va a confundirnos. acercar a lo que realmente el cuarto Queremos. evangelio nos quiere acercar, porque él siempre nos ha dicho, y pues Juan, este evangelio no está por demás que él es el que siempre nos insta cuando entramos al camino cristiano, de leerlo, ¿verdad? Porque es que Él es el que nos muestra a Jesús y nos muestra, ¿verdad?, cómo debemos seguirle. Entonces, ¿qué es lo más importante? O sea, esa es la joya bíblica que Él nos da, que creamos y que sigamos creyendo. Amén. Sí, a mí me gustó mucho mi hermana Moni porque, como vuelvo a reiterar, cuando usted nombra los rasgos de este discípulo amado, poder sacar de alguna manera es el cristiano, cómo debe ser el cristiano, cómo debiese ser el cristiano, como nosotras, ¿verdad? Discípulo. Claro, un verdadero discípulo, digámoslo de otra manera, porque imagínense, estamos hablando de intimidad, de comunión y algo profundo con el Señor, porque ese hombre cuando dice que se ganaba en su pecho, o sea, estamos hablando de algo maravilloso, ¿se da cuenta? Y esa sensibilidad espiritual que tuvo Juan para con lo que usted mostraba en cuanto a las escenas, al discernimiento que tuvo, eso lo tiene solamente una persona que está muy íntimamente con el Señor,
esa, Poder claro, claro, entonces esa humildad, eso también fue una de las cosas que me gustó bastante porque usted nos mostraba esa escena donde él espera para poder ver llegar a su líder, que era en ese entonces Pedro. Entonces, ese respeto hacia, y eso nos muestra también a nosotros el tener ese respeto hacia nuestras autoridades eclesiásticas, o sea, quienes están por encima de nosotros, ¿se da cuenta? Y hoy muchas veces vemos que no se le da esa honra, digámoslo así, a los líderes dentro de la iglesia, ¿verdad? Y aquí el apóstol nos está mostrando la humildad, o sea, esa humildad que nosotros debiésemos obviamente tener, el compañerismo completamente, o sea, una nobleza tremenda de Juan. Entonces, eso es lo que uno rescata, como vuelvo a decir, el rescatar esto que nuestra hermana Moni nos presentaba, es lo más lindo, y poder también hacer esa autocrítica con uno y decir, ¿verdad? Yo estoy siendo como este discípulo, porque yo digo amar a Cristo, yo digo, ¿verdad? Ser cristiana, yo digo esto, pero verdaderamente estoy siendo compañera, estoy en intimidad con el Señor, como el Señor quisiese que yo estuviese, por ejemplo, para yo poder alcanzar ese discernimiento, para yo poder de alguna manera guiar a otro, porque eso es lo que nosotros nos recordamos, hermanas, que nosotros no estamos aquí para nosotras mismas, es para guiar a otros. O sea, si el Señor a nosotros nos da, imagínense lo que el Señor puso en mi hermana Moni, este talento, este don. Mi hermana no se quedó con eso, ella podría haber dicho, esto yo lo aprendí y no tengo por qué compartirlo con nadie. Sin embargo, ¿qué hace ella? Ella ve a sus pares. Entonces comienza a dar lo que por gracia ella recibe. Entonces se da cuenta, eso es una de las cosas, de una de las características de las cuales estaba hablando mi hermana Moni en esta hora, compañerismo, nobleza, para con los pares. Entonces, que el Señor la siga bendiciendo, mi hermana Moni. Nos vamos a quedar muy entusiasmada para lo próximo, obviamente, para las próximas lecciones. Amén. Yo creo que sí, el objetivo de este evangelio y de todos los evangelios, como lo miramos, ¿verdad? Es de que nos conmueva, pero que nos conmueva a la fe, ¿verdad? Porque Sí, muchas veces, sí, muchas veces nos quedamos solamente en la lectura, pero no vamos más allá. Y la verdad que sí fue muy enriquecedor volver a repasar cada una de estas características. sí. Porque también muchas veces nos vemos solamente envueltos en nosotras mismas, como dice la hermana Jenny, y miramos, ¿verdad? Esta relación no está diciendo perfecta, ¿verdad? Entre el apóstol Juan y Pedro. Había tensión ahí de todas maneras, pero cómo esa relación entre ellos dos, tan entrañable, tan profunda, como dice la hermana, de edificar, no solamente para nosotros, Dios nos dio dones, así sea uno, pero es para edificación de la iglesia, no es para nosotros mismos. Entonces, Magali alzó la mano. Estoy. Sí, aquí estoy. Exactamente, de verdad que la lección ha descrito realmente cómo debemos de hacer, y que, bueno, el Señor nos ayude para que día con día podamos tomar esto en consideración, cada una de todo lo que usted dijo, ¿verdad? Y aprender a ser así, tratar, porque cada día nos toca tratar de ser como ese amado discípulo que el Señor tenía. Verdaderamente no es fácil, porque como dijo en una ocasión, hay momentos en la iglesia con hermanos que tienen, como nosotros, personalidades distintas, y nosotros tenemos que saber sobrellevar a ese hermano, pero saber que lo principal es que todo lo que hacemos, lo que hagamos, lo que pensemos es para Dios, para Él, para agradarle a Él. Y bueno, seguir orando y pidiéndole al Señor mucho que nos ayude en ese sentido, porque son tantas cosas que muchas veces pues no estamos de acuerdo de la manera de ser de nuestros hermanos, pero hay que amarlos. Hay que amarlo porque también nosotros tenemos actitudes que a lo mejor también no son agradables para ellos, y seamos un espejo.
saber vernos nosotros también nuestros defectos para poder nosotros también pues aceptar los defectos de nuestros hermanos y cada día pues mejorarlos, porque lo que se trata es de mejorar, que somos el cuerpo de Cristo. Así que unidos como hermanos podemos llevar la obra del Señor hacia adelante, que es lo que nos corresponde a cada uno. Amén, hermoso. Sí, así es. Eso es lo que nos enseña el Señor. Hermana Moni, usted tendría que haber hecho un contraste entre Pedro y Juan. ¿Qué hubiésemos sacado ahí, oiga? Porque de verdad, ahí le hubiéramos sacado el rollo psicológico a los dos. Hubiese sido súper bueno, una radiografía. Sí, qué bonito. ¿Qué podríamos decir? Aprovechemos ahora, hagámoslo como una dinámica. ¿Qué podríamos decir de cada uno de ellos, po? Decía la hermana Moni, él no se quedaba callado, él quería decir eso. Yo dije, ay, 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 ay. Ay, Magueli, mírate y escucha. Sí, pudiésemos ver varias cosas. Ya sabemos a quién se parece la hermana Magueli. Sí, porque imagínense si nosotros vemos, por ejemplo, a Pedro en acción, impulsivo, ¿ya? Una de las cosas, impulsivo, era ruidoso, emocionalmente, digámoslo, ¿verdad? Habla hasta de, o sea, hasta por los codos, dijo. Y se equivoca muchísimo, o sea, se equivocó muchísimo. Entonces, imagínense de lo impulsivo que llegó y se lanzó al agua sin ver nada más, o sea, sin razonar, digámoslo. Llegó y se lanzó. Claro, para algunos puede decir, pero el hombre tuvo fe. Pero también si quisiésemos de alguna manera poder ver o mirar dentro de nuestras vidas, si nosotros hiciéramos cosas impulsivamente, ¿qué sucede? Tenemos consecuencias. ¿Por qué? Porque no las pensamos bien, no las razonamos bien, ¿verdad? No vemos, por ejemplo, lo que pudiese pasar, lo que no. O sea, hay varias cosas. Y este hombre llegó y se tiró nomás así aquí voy yo, dijo. Y lo otro, la otra escena que uno ve en el huerto, cuando saca la espada, ¡uf! Fue Pobre tu oreja. O sea, ¿se dan cuenta, hermanos? O sea, ahí vemos varias cosas. No sé qué más pueden ver ustedes. Por favor, hagamos esta dinámica. Si aquí también nos ayuda. Aprovechemos a Dali que la ve ocupadita. Ay, hermanitas, muchas gracias por la enseñanza, que Dios les bendiga. Realmente cuando nuestra hermana Moni nos está dando esta enseñanza, sí nos damos cuenta que el autor, ¿verdad? Nos da muchas, ahí sí que muchas enseñanzas, ¿verdad? Pero una de las cosas ahorita de la comparación que dice nuestra hermana Jen, eh, les cuento que hemos estado estudiando Hechos, el libro de Hechos, en la célula que tenemos acá en la aldea. Y mi esposo es el que nos está impartiendo, ¿verdad? Las enseñanzas. Y nos hacía totalmente esa comparación, cómo es que un Pedro sin la llenura del Espíritu Santo y ya un Pedro lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Ya en Hechos. Vemos totalmente el cambio, cómo él se expresa, cómo él viene, ¿verdad? Y empieza el ministerio que Dios le había dado, pero no lo comienza solo, sino que ya con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces podemos ver, ¿verdad? Que en nosotros queremos tener esa actitud de Juan, ¿verdad? O sea, ser una persona amorosa, respetuosa, pero sin duda alguna podemos entender que el Espíritu Santo ha venido allá a nuestras vidas y podemos nosotros también tener esa buena voluntad de hacerlo, ¿verdad? Pero muchas veces nuestra carne no nos deja. Actuamos como el Pedro anterior, ¿verdad? Impulsivamente. En nuestro diario vivir se nota, ¿verdad? Muchas veces eso, pero que el Señor nos ayude siempre, como decía mi esposo, las diferentes funciones, ¿verdad? Del Espíritu Santo, y una de ellas es que el Señor nos llene de su Espíritu Santo, que cada día podamos someter esta carnalidad, ¿verdad? O este yo
al Señor y decirle, Señor, esta área me está costando y quiero ser cambiada, ¿verdad? En esta forma que tú quieres que yo hable, que yo actúe, que yo trate a los demás. Entonces, esa sería como mi comparación, hermanos. Sí, es muy cierto, excelente, porque lo que escribes tú es como, muchas veces nos sucede, en esa carnalidad nos sucede como Pedro, que cuando ya después de la crucifixión le dice a los demás, me voy a pescar, voy a volver a mi oficio, voy a regresarme a lo que yo sé. Esa es nuestra carnalidad, pero nos dimos cuenta cómo, ¿verdad? También el discípulo amado en esa relación lo ayuda a restaurarse. Por ejemplo, en esa escena, que es en la última, yo decía, no, yo veo a Jesús y me voto. Yo no les digo nada, calladita me voy y saludo a Jesús. Pero él sabía, ¿verdad? Ese discernimiento y con la ayuda del Espíritu Santo, él discierne que era Pedro, esa figura de autoridad. En lo que tú dices, ya miramos esa transición, esa transformación que Pedro tiene. Y él necesitaba, aún teniendo esa, inclusive para nosotros que ya podemos llevar muchos años en el ministerio, en el camino del Señor, que seamos líderes de algún ministerio, no sé, y también necesitamos ser restauradas. Y por eso decía, también necesitamos a ese Juan que nos ayude a llevarnos a encontrarnos nuevamente, ¿verdad? Con Jesús. Amén, Sí, amén. mi hermana. Definitivamente es así. Yo tengo, bueno, una líder que en estos días, ay Señor, bueno, ya pasó hace ratito, pero yo trato de, ya de verdad me he controlado bastante porque era así más o menos como Pedro, que yo respondía y sin pensar, yo, ay, mejor no, y ahora respiro, pero hay cosas que yo me quedo, yo, wow, Dios mío, Señor, no puedo, son malos hábitos, malas actitudes que debemos de corregir y de verdad que yo a veces decía, es que tengo que decírselo, porque está mal, pero yo dije, ay no, y cuando yo hago algo malo, ¿quién me corrige? Y si no me corrigen, no, mejor no digo nada. Ay no, pero es una lucha constante, Señor. Ay no, pero de verdad que Dios nos ayude en todo esto, porque fallamos mucho, y tenemos que estar constantemente mirándonos cada día lo que hacemos, lo que decimos, cuando vamos a responder, de qué manera, porque hasta en eso, a veces tenemos cosas, alguna situación y lo transmitimos y no nos damos cuenta. Lo transmitimos en nuestra manera de responderle a los hermanos. Entonces, hay que cuidarse mucho. Que Dios nos ayude, tenga misericordia de nosotros. Amén, sí, es cierto, Magali. Si tocas pedirle mucho a mi Señor. Hermana Moni, igual una de las cosas que nosotros debíamos también de mirar, Sí. de que Juan, ¿de dónde venía Juan? Acuérdese que era uno de los truenos. Sí, era uno de los truenos, o sea, a él le decían el hijo del trueno. Entonces, Con su hermano, sí. claro, con su hermano. Entonces, vemos ahí un cambio hermoso cuando escribe, o sea, porque nosotros miramos Juan y vemos cristología, vemos espiritualidad. Eso es lo que vemos en Juan. Cuando usted ve Juan, está hablando de Cristo, completamente de Cristo. Entonces, ver que él se transforma en una columna para la iglesia primitiva. Entonces, es algo maravilloso que hace en este caso, ¿verdad?, el Espíritu Santo en la vida de Juan, después de ser el hijo del trueno, de que él quería partirlo con un trueno. Manda rayos, Sí. manda fuego. Manda fuego, Señor, decía Juan. ¿Qué sucede? Que después era el Juanito el amoroso, entonces Juanito el dulce, Juanito el cariñoso, Juanito el que amaba, completamente diferente. O sea, ahí usted se da cuenta cómo el Espíritu Santo transforma la vida del hombre y cómo llega a transformar a un hombre que es completamente, de verdad que está lleno de pecado, de injusticia, de todo lo que usted quiera ver.
pero después ve la transformación, y ahí es donde nosotros también reconocemos eso, porque nosotros vemos nuestra transformación, cómo Dios cambia también nuestras vidas. O sea, quién éramos nosotros antes, cuál era nuestra visión, cómo actuábamos, y ahora no es que a lo mejor uno diga, me enojo, sí, me enojo, pero acuérdese que hemos hablado mucho acerca del enojo y que claramente somos seres emocionales, entonces por lo tanto vamos a tener emociones y no podemos, y lo que sí podemos hacer es controlarlas. Pero ¿qué pasa? Que no es igual como antes, con una perversión en su mente. Se da cuenta, ya usted qué quiere, apoyar a otra persona. Imagínense el hecho de poder orar por personas que usted ni siquiera conoce, como por ejemplo cuando usted ora por hermanos que están viviendo dificultades. ¿Se da cuenta? Es porque el Señor transformó su corazón. Ya no es el centro, ya me voy a nombrar yo, ya no es el centro Jennifer. Ahora, ¿verdad? El centro es Cristo, por lo tanto, ahora es todo también para el resto, para mis pares. ¿Se da cuenta por qué? Porque yo voy a mirar al resto como pertenecientes a mí, digámoslo de alguna forma, porque estamos todos conectados en ese sentido. Entonces, esa es una de las cosas igual que uno debe ver, po, de hijo de trueno, ¿verdad? A el amoroso, el amoroso, el cariñoso, en este caso el apóstol, ¿verdad? Amado por El Cristo, apóstol de amor. pero también el apóstol amante, o sea, un apóstol que amaba también a los suyos, o sea, amaba al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Así que de verdad que cada vez nosotros nos asombramos más, hermanas, con la palabra del Señor. O sea, cada vez nos vamos asombrando más. Y eso es lindo. Amén. Mire, hermana, que en el día del sepelio de mi mamá, yo no me imaginaba que fuera tanta gente. Yo en broma y en serio, después que pasó eso, mis sobrinas me decían, tía, ¿cuánta gente viene? Yo le digo, no tengo idea, no sé realmente, porque mamá conocía a tantas personas, ¿verdad? Nosotros, yo creo que les he dicho que yo soy de un pueblo indígena de la isla de San Blas, de la comarca, y acá en la ciudad cuando mi mamá llega, ella radica acá y ya no volvió casi a su isla, pero ese día había esta cantidad de gente que yo quedaba asombrada, y yo en broma y en serio le dije, una vez un familiar de mi mamá murió y toda la comarca se vino, así que a lo mejor están saliendo con sus cayucos para acá, para la ciudad. Ay, no, mi tía, y mi sobrina dice, tía, yo, bueno, no sé realmente, pues, eso fue algo que hasta que el pastor quedó asombrado de tantas personas que fueron. Y lo más que yo me quedé impresionada fue ver al papá de mis hijos ahí. Nunca me imaginé que él iba a ir después de todo lo que él y yo hemos pasado. Pero mire que él se acercó a mí, me dio el pésame, me agarró la mano y me habló. Y yo le dije gracias. De verdad me sentí que, de verdad, yo dije, Señor, gracias porque tú lo has cambiado. Así como me has cambiado a mí, has tenido misericordia de él y sigues teniéndola con nosotros, porque y su mamá, los tíos de mis hijos, o sea, todo por la parte de la familia de mis hijos fueron, y yo quedé asombrada porque yo nunca me imaginé que ellos iban a asistir. Una familia que en su momento hubo mucha pelea, mucha ira, mucho odio, se puede decir, hacia mi persona, y verlos ahí en ese momento, yo decía, wow, Dios, tú eres grande, tú cambias corazones, de verdad que sí. Y la señora se acercó a mí, Maggie, mira, lo siento mucho, y yo quedé tan asombrada porque nunca me imaginé que iban a asistir, pero mire,